cieux, Seigneur. Según San Mateo capítulo 19, el versículo 21. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿qué más dice? Y sígueme. Amén. El título de este mensaje dice, ¿quieres ser perfecto? Yo le pido por favor, conscientemente, o mejor dicho, honestamente, usted podría levantar su mano y decir, yo quiero ser perfecto. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Pero hay un requisito para ser perfecto. Amén. Y a través de la Biblia vamos a ver en esta mañana lo que Dios nos aconseja para que nosotros podamos llegar a ser perfectos. Porque mire, ya les digo, ya los adelanto, nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios. ¿Usted lo cree o no? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Usted cree que este cuerpo va a ir a morar al cielo así como está? No. Este cuerpo tiene que ser transformado. Este cuerpo tiene que ser glorificado. Porque ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que nada inmundo entra en el reino de los cielos. Entonces, como este cuerpo de carne está bajo maldición del pecado, por eso es que vino Jesús a este mundo, a ofrecerse como un sacrificio perfecto, un sacrificio limpio y un sacrificio santo delante de Dios. Porque la Biblia dice, usando el apóstol Pablo, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora imagínense, si nunca hubiese venido Jesús, estuviésemos condenados, hermanos. Pero la Biblia dice también, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escuche bien, tanto los que están adentro como los que están afuera, porque esta palabra no solamente son para los que están adentro, sino para todos por igual. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, y ahí hay que poner mucha atención, hermano, porque la Biblia dice, por hacer un paréntesis, la Biblia dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre, escuche, en tu nombre resucitamos muertos, dice la Biblia. Eso no es cualquier cosa. Yo estoy muy seguro, hermano, no lo digo por nadie en particular, los que están presentes, y nadie se sienta aludido. Yo estoy muy seguro que la gente, la masa de gente, siguen una corriente o siguen a una persona porque han visto algo en esa persona. Porque han visto que ha sucedido algo. Y por eso la masa lo sigue. Por eso los hombres, en general hablo, los hombres creen en esa persona. Y dicho sea de paso, muchos de los discípulos de Jesús tenían en su mente, en su corazón, que Jesús iba a ser el revolucionario en su época. Porque el pueblo de Israel, los judíos, estaban bajo el dominio del imperio romano. Entonces, como estaban bajo el imperio romano y el dominio, ese pueblo judío, que es el pueblo de Dios,
no tenían la libertad para hacer su vida como ellos querían. Porque estaban bajo ese yugo, bajo ese dominio. Y por eso los discípulos, algunos, cuando ya Jesús estaba a punto, ya ahí instantes, que él tenía que ser recibido en el cielo otra vez, algunos de sus discípulos le dijeron a Jesús, le encararon a Jesús y le dijeron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dijeron a Jesús. Los discípulos de Jesús le dijeron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el corazón de ellos había ese deseo. Porque es un deseo bueno que las cosas cambien, ¿o no? Cuando algo está mal, el deseo que tiene que haber en cada corazón, ya sea creyente o no creyente, el deseo que tiene que haber en el corazón de una persona, ¿por qué no sucede un cambio? ¿Por qué no pasa algo y cambia esta situación, esta violencia, esta maldad, esta matanza? Yo lo testifico, hermano, a mí de verdad que me duele mucho. Hablo no por un tema de nacionalidad, sino que me duele mucho las muertes por la manifestación pidiendo un cambio en un gobierno. Del país donde yo vengo, pues ya van más de 60 muertos, hermano, por la manifestación pidiendo un cambio en un gobierno, en una nación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque en el corazón de esa persona, repito, sea creyente o no sea creyente, tiene que haber el deseo que cambie esa situación que está sucediendo, que no es nada beneficioso, no es nada saludable y no es nada que nos ayude a poder superarnos como personas. ¿Qué les trato de decir? Que en nuestro corazón siempre tiene que haber el deseo de mejorar. El creyente no se puede quedar estancado, hermano. El creyente no se puede quedar en el A, B, C del abecedario. Yo no sé si aquí, las hermanas que están presentes aquí, aparte de mi esposa, entienden cuando un niño comienza en el jardín. ¿Saben o no? Cuando un niño va empezando la escuela, ¿no? En el grupo de juego. Y en el sentido espiritual, el pueblo de Dios empieza el camino del Señor así, de esa manera, aprendiendo desde muy pequeñito, espiritualmente, las cosas de Dios. Pero hay un largo camino que tenemos que avanzar, hermano. Por eso el creyente no se puede quedar allí, aunque le guste ese ambiente de juego, ese ambiente de diversión, ese ambiente de diversidad, de que el niño está maravillado, contemplando. Pero hay cosas mayores todavía. Hay cosas que ese niño, espiritualmente, repito, como creyente, ahora que está conociendo a Dios, las cosas de Dios, ese creyente tiene que saber por la Biblia que hay un camino que Dios lo ha marcado para esa persona. Porque en el Evangelio, hermano, algunos llevamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta algunos ya van 60 años en los caminos del Señor. Hace poco testificaba un predicador, un pastor, que llevaba en el camino del Señor 60 años, hermano. Y por la gracia de Dios, dando un testimonio verdadero de las cosas de Dios. No un testimonio de escándalo, no un testimonio de que sí, que esa persona estaba ahí en las cosas de Dios, pero no obedecía a las cosas de Dios. Amén. Por eso, hermano, es bueno tomar conciencia de que en el camino de Dios tenemos que ir aprendiendo poco a poco lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Porque imagínense que ese niño se encapriche y pase los años y siempre quiere estar allí en ese lugar donde
empezó y no quiere seguir avanzando. ¿Se da cuenta? Es una situación donde que esa persona tiene que tomar una decisión. Por eso en la Biblia, hermano, a través de Jesucristo, la Biblia nos enseña de que el mensaje de Jesús para sus discípulos no tenía que ver nada con el sistema de este mundo. El mensaje de Jesús, ¿sabe cuál era? De que ellos creyeran a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, porque había cosas mayores que ellos iban a experimentar en su vida, hermano. Y volviendo al principio, esos discípulos estaban, hermano, completamente seguros que Jesús iba a traer un cambio para su nación. Hablando en el sistema político. Amén. Porque hay muchos creyentes en diferentes partes del mundo, tienen ese deseo en su corazón, en el país donde ellos son originarios, tienen ese deseo en su corazón de que algo tiene que pasar para que esta situación cambie, esta situación de caos cambie. Pero hermano, si nosotros somos creyentes, ahora nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Porque mire, Jesús le responde a sus discípulos y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos que Dios puso en su sola potestad. ¿Qué le está queriendo decir? Dios no es indiferente o ciego a lo que está sucediendo en esta tierra. Hermano, Dios sabe pero mil veces más de lo que va a suceder aquí en este mundo. ¿Y por qué vamos a nosotros a perder los papeles, por ejemplo? ¿Por qué nosotros vamos a salirnos de la línea de la palabra del evangelio? Porque yo estoy buscando un cambio. Y ese deseo que yo tengo en mi corazón, buscando el cambio, pero estoy buscando el cambio lejos de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El mundo con sus manifestaciones que hace para buscar el cambio por el problema que están viviendo, hermano, el pueblo cristiano tiene otro enfoque, cómo está mirando a este mundo. Nuestra mirada con relación a este mundo es totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que este mundo, en el sentido espiritual, está bajo el maligno. Y que la lucha del creyente no es carnal. O sea que, mire cómo enseña la Biblia que la lucha del creyente no es contra los gobiernos políticos. Hablando del pueblo de Dios, ¿eh? Nuestra manifestación, podríamos decirlo así, y yo me voy a sumar a la manifestación, porque yo también soy creyente y yo creo, y yo tengo ese deseo que también sucede el cambio, y me sumo a la manifestación. Pero dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, ¿sino con quién? Nuestra lucha es espiritual. Contra gobernadores de la tiniebla, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús, hermano, estaba desde un principio bien consciente y bien claro del mensaje que Él les estaba dando a sus discípulos, de que Él los estaba transmitiendo a sus discípulos, para que sus discípulos no fueran envueltos por esas manifestaciones, por esas corrientes, por esos movimientos que suceden en el mundo. Nosotros no podemos ser seducidos por esas masas que siguen una corriente, una ideología. ¿Se da cuenta?
nosotros tenemos que ver por la palabra que ahora mi lucha no es contra un gobierno, no es contra hombres, sino mi lucha ahora es espiritual, hermano. Y por decirlo de alguna manera, la mejor manifestación, la mejor lucha, la mejor batalla que el hombre pueda tener es en la vida espiritual. De nada vale muchos cambios terrenales si el corazón del hombre está lejos de la presencia de Dios. De nada vale que yo me sume a la manifestación y salga con mis ollas, con mis palos. Sí, queremos cambio. Salgo con mi bandera de la paz. Sí, queremos cambio. Nosotros somos creyentes, creemos en Dios. Todavía así van diciendo. Creemos en Dios y queremos cambio. Aunque suceda el cambio, pero si el corazón no está arrepentido delante de Dios, hermano, esos hombres les espera una condenación eterna. Esto no es miedo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Por eso, mamá, ¿está escuchando, mamá? Papá, hermanos, hijos, si tenemos familias que son inconversas, tenemos esposos que son inconversos, tenemos hermanos que son inconversos, ¿está escuchando? Hay que pelear espiritualmente. Ahí tenemos que ganar la victoria. Cuando vemos que Dios está tocando el corazón de esa persona. Cuando vemos que Dios está convirtiendo el corazón de esa persona. Cuando vemos que poco a poco esa persona está cediendo a escuchar la palabra de Dios, hermano. Porque, hermano, el punto es de que el diablo, que el Señor lo reprenda, así dice la Biblia, y no me voy a cansar de decirlo para que usted lo sepa y lo tengamos eso muy presente, hermano. Ojalá lo tengamos presente todos los días, a cada momento de nuestra vida. No para acordarnos de ese ser maligno que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, no. Sino para saber cuál es el trabajo de ese ser maligno, hermano. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha encegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por la Biblia conocemos quién trabaja para que no conozcan la palabra de Dios. ¿Quién está detrás de esa gente para que no vengan a convertirse y a rendir su vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el diablo, que el Señor lo reprenda una vez más, usa todo su armamento, toda su artillería espiritual que tiene. ¿Se da cuenta? Y los creyentes marchando en las manifestaciones. En lugar de estar buscando espiritualmente a Dios. En lugar de estar en el espíritu peleando esta batalla. Porque esta batalla, hermano, no se gana humanamente con palo, con bombo, con platillo. Saliendo con masa, buscando el cambio, manifestándose. No, las batallas se ganan espiritualmente. Por eso, repito, dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Usted parece que eso es sencillo? Eso no es sencillo, hermano. El único interesado que el pueblo de Dios no conozca estas cosas se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. Contra principados, contra gobernadores de las tinieblas que moran en las regiones celestes, dice la Biblia.
Los hombres no ven eso. ¿Está escuchando? Usted vaya a decir a la gente del mundo. Usted vaya a decirle, háblele y dígale, hay cosas espirituales que te están llevando a la perdición. ¿Sabe qué le van a decir? Estás loca. Estás loco. Así nos van a decir. Porque esta gente no ve las cosas espirituales. No saben las cosas espirituales. Pero el pueblo de Dios debe saberlo. El pueblo de Dios debe conocer estas cosas, hermano. Y no solamente acordarse de tiempo en tiempo. Sí, la Biblia dice que mi lucha es contra el diablo. Pero el diablo ya nos tiene cercado. Ya nos tiene rodeado. Y no vemos la manera cómo salir a buscar a Dios. Cómo tener libertad para buscar a Dios, hermano. Pero hay un recurso que el diablo no puede. Y eso es la sangre vertida en la cruz de Calvario. Por eso cuando tengamos aflicción, cuando tengamos lucha y no vea salida y no vea una puerta para yo buscar a Dios, clama a la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, hermano, es la que nos ha redimido a cada uno de nosotros. Es la que nos ha librado de las garras del mismo infierno. Por eso estamos aquí ahora buscando a Dios. ¿Se da cuenta? Y mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 19. Maravilloso el nombre de Jesús. El versículo 16, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. ¿Lo tiene, hermano? Mire la pregunta que le dice esta persona a Jesús. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le responde y le dice con la otra pregunta. Con una pregunta le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Quién? Dios es el único bueno. Jesús lo dijo, hermano. Dios es el único bueno. No hay otro bueno como Él. Mas si quieres, Jesús sigue hablando a este joven y le dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, le dice Jesús. Amén. Y el joven le sigue hablando a Jesús, porque el joven no era cualquier joven. Como en el mundo nos encontramos con gente que no son cualquier tipo de gente. Son gente que tienen conocimiento, son gente que están preparadas, son gente que inclusive conocen las cosas de la Biblia. Hasta los mismos gobernantes, los mismos políticos de la nación X mencionan los textos y los pasajes bíblicos. Pero mire lo que sigue diciendo. El joven le pregunta y le dice, ¿cuáles? Y Jesús dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Aleluya, varón. ¿Lo ha leído, hermanos? No matarás, le dice Jesús, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y Jesús termina con esta respuesta y le dice, versículo 19,
honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven ahora, es el turno del joven en responderle a lo que Jesús estaba hablando. Y el joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ah? ¿Se da cuenta, hermano, por la Biblia, que este joven no era cualquier persona? Era un joven que obedecía los mandamientos de Dios. Amén. Ahí viene la pregunta. Levanten su mano los que quieren ser perfectos. Otra vez, por favor, levántenla. Manténgalo allí, por favor. Aquí está la respuesta. Lo que voy a leer ahora, usted ya está obedeciendo los mandamientos de Dios. No es que usted va a obedecer desde hoy los mandamientos de Dios. No. Usted ya viene obedeciendo los mandamientos de Dios. Y este joven está hablando con verdad, no con mentira. Porque él le dice a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué estaba guardando? No matarás, no hurtarás, no robar, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Como hoy facilito la gente habla mal de uno, ¿no? Aún gente dentro de una iglesia, cualquiera que se llame, como quiera que se llame, gente se levanta a hablar mal de uno, hermano. A levantar falso testimonio, calumnias, sin saber esa persona cuál es la realidad, cómo vive esa persona. Y está levantando su voz y hablando mentira por una persona que ni la conoce, cómo vive. Ese joven no era así. No dirá falso testimonio. ¿Y qué más? Honraba a su papá y a su mamá. Ahí era todo. ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? No. Amaba a su prójimo. ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo? Levanta tu mano. Con ganas. Arriba. Con gozo. Amamos a nuestro prójimo. Aunque te revuelva el estómago por dentro y no te guste su ojo chueco, su nariz chueca, y no te gusta el color de su piel, pero Señor, en obediencia yo tengo que amar a esa persona. Eso no se trata de mi sentimiento, esto se trata de obediencia a lo que me enseña la palabra de Dios, hermano. Por eso mucha gente no obedece, porque pone en primer lugar sus sentimientos. Y este joven estaba poniendo en primer lugar los mandamientos de Dios. Aquí no va el asunto porque, no, pastor, porque ese joven, dice la Biblia, como usted es listo, usted es lista, pues adelanta. Y usted sabe que ese joven no era un pobre joven, no vivía en la calle. Porque vaya usted a decirle a esa gente que vive en la calle que ame a los ricos, ¿qué le va mal? Lo va a odiar, hermano. Lo va a maldecir. Porque los ricos viven mejor que ese pobre. ¿Es así o no? ¿Ah? Maravilloso el Señor. No era el asunto de que ese joven tenía dinero, no. El asunto era de que realmente ese joven obedecía los mandamientos de Dios y cumplía los mandamientos de Dios. Y como se encontró con Jesús, y ese joven no se encontraba satisfecho por todo lo que estaba haciendo, él quería saber más.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hay algo más que tenemos que hacer. Hay algo más, hermano. Hay algo más que Dios nos está iluminando la mente, el entendimiento. Hay algo más que el Espíritu Santo está tocando el corazón y usted está sintiendo el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo. Pero hay una lucha interna que no lo deja. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Jesús ahora. Vaya así a la Biblia ahora. Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Aleluya. ¿Así lo más lo dijo? ¿Eso fue todo lo que lo dijo? No. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Cuando tú hagas todas esas cosas, entonces ven y sígueme. Yo le pregunto, hermano, pero respóndalo eso en su corazón. Respondamos cada uno en nuestro corazón. ¿Qué nos impide seguir a Jesús? Respóndase. ¿Por qué tengo ese sentimiento y no tengo libertad para seguir a Jesús? ¿Por qué? Repito la pregunta y respóndase una vez más en su corazón. ¿Qué nos impide, qué te impide seguir a Jesús? Ese joven, ya usted lo sabe, que fue un joven rico, pero era un joven rico obediente, un joven rico que cumplía los mandamientos, que amaba a su prójimo, que amaba a los pobres. ¿Ah? Como hay gente rica que lo trata como cualquier basura a la gente que es de menos condición que esa persona. Y lo peor de todo, lo peor, hermano, es ver a un creyente que Dios lo está bendiciendo a ese creyente, sea hombre o sea mujer, y están menospreciando a los creyentes que son de una situación, de una condición económicamente baja. Y están menospreciando a esos creyentes. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Jesús, repito el versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Ah? Hasta ese momento, nadie sabía lo que Dios iba a hacer en el futuro con los que iban a seguir a Jesús. Y yo les digo lo que dice la Biblia. Jesús les dijo a sus discípulos, y esta palabra es para cada uno de nosotros. Jesús les dijo: voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros. Hay un lugar que Dios te está preparando para ti. Hay un lugar que Dios te está preparando para ti. Para usted también, hermana. Para todos los que seguimos a Jesús. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aunque no podamos alcanzar al ojo humano la grandeza de este mundo, tenemos un tesoro en el cielo, hermano. Por eso, ¿por qué vivir afanados? ¿Por qué vivir descontrolados? ¿Por qué no vivir una vida saludable,
siguiendo los pies, los pasos de Jesús. ¿Se da cuenta? Y mire lo que sigue diciendo. El versículo 22, mire lo que dice. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Ah? El joven escuchó la respuesta de Jesús. Y todos pensarían, en un primer momento, y estaban maravillados de la respuesta del joven, porque todos los estaban escuchando allí, al joven, que él dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y yo pienso que la gente que estaba escuchando, los discípulos en primer lugar, wow, este es mejor que nosotros. ¿Ah? Este no sigue a Jesús y es mejor que nosotros. Sabe los mandamientos, obedece las cosas de Dios. ¿Está escuchando? Hay gente que podamos estar en la iglesia, pero hay gente de afuera que obedece más que los que están dentro de la iglesia. ¿Ah? Y cuando ese joven escuchó la respuesta de Jesús, de que él tenía que ir a dejar todo, a venderlo todo y dárselo a los pobres, dice la Biblia, versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí, con esta respuesta de este joven, descubrimos que por encima de obedecer las cosas y los mandamientos de Dios, este joven tenía en primer lugar sus posesiones. Amén. Por eso hay que cuidarnos, hermano. Hay que cuidar nuestro corazón cuando Dios nos está bendiciendo. De que no ponga en primer lugar la bendición, sino que ponga en primer lugar la obediencia a la palabra de Dios. Porque por el hecho de que yo estoy recibiendo la bendición de Dios dentro de la casa de Dios, dentro de mi familia, dentro del pueblo de Dios, eso no es garantía de que yo sea un obediente de la palabra de Dios. Porque aquí descubrimos por la Biblia que ese joven, como tenía muchas posesiones, entonces se fue triste. Y cuando se fue triste, obviamente rehusó a seguir a Jesús. ¿Se da cuenta? Porque Jesús le dijo, si haces lo que te estoy diciendo, vas a tener tesoro en el cielo y ven y sígueme, le dijo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Y mira lo que dice la Biblia más adelante. Acompáñenme. En el versículo 27. De ese mismo capítulo 19 de Mateo. Porque no falta alguien dentro del pueblo de Dios que salga con esta pregunta. Mire lo que dice la Biblia. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Al parecer Pedro no estaba muy atento a lo que Jesús le había dicho al joven. Porque Jesús, repito, le dijo al joven, anda, haz esto y tendrás tesoro en el cielo. Y como Pedro solamente estaba enfocado en escuchar
lo que ese joven estaba hablando. No prestó atención a lo que Jesús estaba hablando. Amén. Porque lo importante, hermano, y esto es bueno que todos lo sepamos, lo importante es prestar atención a lo que Jesús nos está hablando. Y Pedro le habla a Jesús y le dice, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Le dice Pedro. Al versículo 28 Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, incluido Pedro, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Todas esas cosas nos esperan cuando hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, hermano. Dice la Biblia que espiritualmente Dios nos ha sentado en silla de príncipes. Espiritualmente, hermano. Pero como la gente se deja llevar por lo que ve, ya sean los que están adentro como los que están afuera, el creyente tiene que aprender a no dejarse llevar por lo que ve, sino a dejarse llevar por lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Porque mire lo que dice la Biblia ahora, el versículo 29. Ya voy terminando. Ahora Jesús, primero le dice Jesús, todo esto ustedes van a tener allá en el cielo. Pero eso no es todo. Hay bendición también aquí para los que seguimos a Jesús. Hay bendición de Dios, hermano. Yo puedo testificar de eso. Y no porque sea yo, porque yo lo he vivido. Y cada uno de nosotros lo hemos vivido de alguna manera, de cierta forma. Hemos visto la bendición de Dios, hermano. Y como algunos están enfocados sus ojos en palpar los billetitos y eso es la bendición para ellos, eso no es toda la bendición. La paz de Dios en el corazón, esa es una gran bendición. El gozo, los frutos del Espíritu Santo, esa es una gran bendición. Que yo me vaya a mi casa y abrace y dé un beso a mi esposa y dé un beso a mis hijos, esa es una gran bendición. Amén, hermano. Y mira lo que dice Jesús, versículo 29. Y cualquiera, dice Jesús, que haya dejado casas. Escuche, le pregunto, todavía tengo unos minutos más, no nos pongamos nerviosos. Pero míreme aquí, por favor. Y levanten la mano si es cierto. ¿Quién ha dejado casas por seguir a Jesús? Nadie. Pero hay gente que han dejado casas. Otra pregunta. ¿Quién ha dejado hermanos por seguir a Jesús? ¿Ah? O hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras. Pero para la persona que haya dejado todo eso, mire lo que dice la Biblia. Por mi nombre recibirá 100 veces más. Amén, hermano. Escuche. Aunque a nosotros muchas veces se nos pasa y nos olvidamos. Y yo con mi esposa siempre hablamos de esto. Y yo le estoy diciendo siempre, anota, apunta esto, apunta para no olvidarnos. Porque a ella le gusta apuntar, poner ahí su cuadro, poner cada hojita, papelito. Ella sabe lo que tiene ahí clavado ahí, apuntado.
Yo no soy bueno para eso. Yo apunto de otra manera en mi mente o en algo que yo lo tengo digital. Pero hay alguien que no se ha olvidado de lo que nosotros hemos dejado por seguir a Jesús. Ya sea lo más mínimo, ya sea una hora de sueño. Sí, pastor, ¿usted cree que Dios se da cuenta que yo me sacrifico una hora de sueño por venir a la iglesia? Sí. Sí. Aunque parezca esto tonto, aunque parezca esto loco, Dios lo toma en cuenta. Y en el día, escúchalo, hermana, y en el día menos pensado nos cae la bendición de Dios. Y eso lo estoy viviendo yo con mi esposa todos los días. ¿Y cómo no servir a Jesús? ¿Cómo no seguir a Jesús, hermano? ¿Cómo darle la espalda a Jesús? Póngase de pie. Aleluya. Ore a Dios, hermano. No los voy a invitar que venga corriendo, porque yo sé que el Espíritu Santo está ahí en su lugar, está ahí en su sitio. Cierre sus ojos. No me mire a mí. Hable con Dios en su corazón. Amén. Hable con Dios. Dele gracias a Dios. Démosles todo gracias a Dios, hermano. Porque este es el día que Dios ha preparado para que nosotros escuchemos esta palabra. Y hasta donde puedan llegar estos medios del internet. No se queje, dele gracias por el privilegio que tiene, hermana, hermano. A veces las cosas terrenales nos opacan la vista espiritual y no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos, de la gran bendición que tenemos, hermano. El tan simple hecho, que por cierto no es simple delante de Dios, el tan simple hecho, el seguir a Jesús, eso tiene una gran recompensa, hermano. Y Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús les dijo claramente a sus discípulos, ustedes allá en el cielo van a recibir todas estas cosas, pero aquí en la tierra también hay bendición para sus vidas. 100 veces más, dice la Biblia. Imagínense, hermano, por lo más pequeño, indiferente detalle que nosotros podamos hacer para las cosas de Dios, para seguir a Jesús, Dios lo multiplica 1000 veces más para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay gente en el mundo que lo tienen todo, pero tan tristes, tan desgraciados su vida. No tienen gozo, no tienen paz. Nosotros por su misericordia tenemos la paz de Dios, hermano. Busque siempre el seguir a Jesús. Y de esa manera nosotros vamos a ser perfectos, hermano. Desde Biel, Suiza, llega el mensaje a tiempo. Sintonízanos a través de Facebook Live. El mensaje a tiempo, los domingos a las 10:30 horas Biel.